bueno, gracias a Dios por todo esto, ¿no? Por este momento que estamos viviendo histórico. Mis hijos ahora, de hecho David me decía, este es el primer domingo que estamos en casa. Yo desde que he nacido jamás he estado un domingo en casa, en la mañana. Y bueno, hoy son momentos históricos donde me gustaría compartir una breve palabra muy sencilla que yo creo que ya Dios nos estaba hablando desde hace ya bastante tiempo. Y lo he visto en muchas redes, he visto el Salmo 91 y he podido ver cómo, bueno, pues mucha gente ha leído el Salmo 91 y me gusta saber que la gente se conecta en las redes y lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es algo simplemente como una noticia. La palabra de Dios, para todos aquellos que sabemos que fue inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, y que la palabra de Dios nos crea fe y puede llegar hasta tal punto donde nos puede orientar y sacarnos del pozo más profundo en el momento que podemos estar enfermos, o en el momento que podemos pensar que estamos solos, o en el momento que hasta ya no queramos ni vivir. Porque también pienso en tanta gente que esta mañana hablaba con mi padre también viendo un poco las noticias y vemos un poco que qué amparo nos queda para todos aquellos que no tienen a Dios. La familia, sí, no digo que no, pero cuando hay tanta gente que está sola y al final, en el final del camino, lo único que te queda es Dios. Y a muchos les cuesta reconocerlo, pero es una verdad. Este salmo nos está enseñando algo tan precioso. Dice el primer versículo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El siguiente versículo, el número 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y luego quiero ir al 5 directamente, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Yo sé que en estos días hay mucha gente que tiene miedo. Muchos podemos hacernos los valientes. Yo sé que muchos podemos decir, Dios está conmigo, pero ahora sí vamos a ser probados. Ahora sí que hay una realidad donde tiene que ser demostrada. Mira, yo he estado enfermo durante 3 días. No sé, yo no me he hecho todavía la prueba del coronavirus porque me dijeron que no hacía falta que fuera porque los síntomas que tenía podían ser una gripe o podía ser coronavirus. No, da igual, pero en la noche, todo el que se arropa y se queda a solas en la noche, nos enfrentamos con nosotros mismos, con la realidad de nuestra vida. Para mí es muy importante que la iglesia hoy día sea real. El que esté enfermo diga estoy enfermo. El que está triste diga estoy triste. Pero la realidad es esta. No podemos dejar de estar bajo aquel que nos cuida, el Todopoderoso. Por eso el versículo número 1, nos ayuda a entender que el que habita, el tema de habitar no es un asunto de leer. El tema de habitar no es un asunto de ir a la iglesia. El tema de habitar es tener una conciencia plena y sujeta a los pensamientos que Dios puede tener sobre nosotros. Pero vuelvo a repetir, es una plena conciencia de tus pensamientos que estén sujetos a los pensamientos de Dios. Yo quiero decir a todos aquellos que están escuchando que habitar no es estar en un lugar. Habitar es una plena conciencia de que Dios está contigo y que cada decisión que tú tomes para habitar, como por ejemplo puede ser en la lectura de la palabra, como puede ser una oración en la mañana, como puede ser un paseo en la montaña, o como puede ser, no sé, un momento en el coche donde tú estás hablando con él, o ese pensamiento que tú tienes para él, ese momento donde tú se lo das a él, tú estás empezando a habitar. Tú estás empezando a entender que cada decisión que tú haces para tu Dios tiene que ver con habitar con él. Mucha gente no lo entiende. Dios nos está brindando
ese lugar secreto. Y yo quiero deciros a muchos que estáis, por favor, cerrar vuestros cuartos, pero no por el coronavirus, no por abrir vuestras ventanas o vuestras puertas y mirar el sol, las estrellas, y no por el coronavirus, sino porque hay algo mucho más fuerte que tiene que ver con el Creador. Es algo increíble saber que Dios nos promete estar con nosotros todos los días, pero nosotros tenemos que estar con la responsabilidad de estar pendientes. Una amiga me decía que había muchas casualidades que le recordaban a muchas cosas de su infancia y de... ¿sabes? Hay un montón de estrategias de Dios para que tú te encuentres con Él. A lo mejor está una enfermedad, no digo que Dios mande la enfermedad, pero sí estoy diciendo que todo lo que nos ocurra a nuestro alrededor es una oportunidad para tener una cita con Dios. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente no es alguien que no tenga derecho a nada. El Omnipotente tiene derecho a todo. El Omnipotente, estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador, de aquel que te hizo, de aquel que pensó en ti antes de la fundación del mundo. Entonces me gustaría seguir rápidamente al número 2, porque hay una de las cosas que yo enseñé en la iglesia en un martes de oración, y creo que ya Dios nos estaba anticipando. Por eso es tan importante que la iglesia ore, porque en la oración Dios nos anticipa todas las cuestiones, todos los asuntos. En la oración es donde nosotros tomamos ventaja para poder entender los momentos que pasa nuestra nación. El momento que está pasando en nuestra nación no es un momento como para ser un buen predicador. El momento que está pasando nuestra nación no es un momento para ser un buen cristiano, o una buena persona, un buen erudito. No, el momento que está pasando en nuestra iglesia es un momento de oración y de gente atrevida que se toma el derecho de orar para entender el momento, porque no te sirve de nada ser un buen comunicador en este tiempo, cuando estás en crisis, donde ya a lo mejor no te van a invitar a predicar, a ti predicador o a ti pastor. Es el momento donde cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de decir: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El resultado de nuestras decisiones en estos momentos, van a marcar mucho más a la gente de nuestro alrededor, inclusive nuestra familia, que lo que pueda decir una predicación. Yo tengo amigos que predican y está muy bien, está genial, pero lo más importante no son nuestras predicaciones, y lo digo, yo soy un predicador también. Lo más importante son nuestras decisiones de tomar en cuenta lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando a nuestro alrededor es la gente, en el momento que nosotros nos salimos de nuestras casas, en el momento que decidimos ser gente que nuestro vecino está pasando un mal momento. A lo mejor no va a tener trabajo, a lo mejor no va a tener la oportunidad de comer, y tú tienes y el otro no tiene. Nosotros ahora, este es nuestro momento de demostrar que nuestra esperanza está puesta en Dios. No es nuestro momento de asaltar el Mercadona, no es el momento de arrancar toda la leche y hacer acopio de leche o de papel higiénico, que está esto de moda ahora, el papel higiénico. Y bueno, lo podemos tomar muchos como risa y como bueno, qué gracioso lo que está pasando, pero sí salen las actitudes del corazón de los seres humanos, los miedos, los terrores. Es el momento, iglesia, que nosotros levantemos la voz y digamos: Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es en quien confiamos. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por eso yo reto a la iglesia a que seamos muy sensibles con la gente que está a nuestro alrededor. Que confiemos no verbalmente, sino que parece una tontería, pero muchos a mí me dicen: ¿no has ido al Mercadona?
¿sabes? O has hecho acopio de material, mi familia, pero vete, o esto. No me hace falta ir al Mercadona. Yo sé que cuando tenga que ir a por leche, iré a por leche. Yo sé que si algo me falta, Dios me va a decir dónde y cómo tengo que recogerlo. Lo que no podemos es crear un pánico social. La Iglesia no tiene que sentir, tiene que transmitir paz. No somos gente dirigida por el terror ni por el momento. Somos gente dirigida por el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención los cristianos en el tiempo de Hechos, cuando quedaban en sitios y lugares y el Espíritu Santo les decía dónde. Yo creo que es el mejor tiempo para que podamos orar y que el Espíritu Santo nos guíe a qué debemos de hacer. Muchos de nosotros, incluido yo, que hemos estado enfermos, yo he pasado muchos momentos de fiebres pero he estado enfermo varias veces por temas de neumonía. Y cuando uno está enfermo es el momento más vulnerable. He tenido amigos donde incluso han perdido la fe y por la enfermedad. Pero yo quiero decir a todas las personas que tienen a Cristo que se afiancen y declaren: Él es tu esperanza, y lo demuestren. Él es tu castillo, es tu refugio, y lo demuestren. Y sobre todo que la gente vea con nuestras decisiones en quién confiamos. Vamos a seguir con otro versículo más, que no quiero ser muy largo, que yo creo que me gustaría luego preguntar. Me gustaría luego que me pregunten y tener una conexión con todos aquellos que nos escuchan. Dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Al fin y al cabo, el Salmo 91 representa una de las más grandes promesas para librarnos de la tentación y de la posibilidad de quedar atrapados en las trampas del pecado. Eso es a lo que se está refiriendo. El versículo 3, que estamos leyendo, es la manifestación dicha de la promesa que debemos de declarar, que debemos de decir, que es nuestra defensa. El lazo del cazador es la trampa de aquellos que pueden maquinar contra nosotros malas intenciones, envidias, tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino para probar nuestra fe. Justo como el cazador que coloca a su presa obstáculos que hace caer al que quiere cazar. Por eso yo quiero deciros algo a la Iglesia. Dios está por encima de aquellos que quieran hacer daño a la Iglesia. Está por encima de políticos, está por encima de demonios o de potestades o de agentes espirituales que ni sabemos. Está por encima, Él es el Todopoderoso, Él es el que nos va a librar de aquel que quiera hacer caer a la Iglesia. Siempre subsistirá y se multiplicará aún más en estos momentos. En los momentos de crisis, la Iglesia se multiplica. En los momentos de persecución, y lo hemos visto en la Iglesia perseguida en China, lo hemos visto en la Iglesia perseguida en cualquier lugar del mundo, se ha multiplicado. Y este es nuestro momento para multiplicarnos. Yo quiero deciros a muchos que estáis escuchando y que a lo mejor sois pastores, este es el momento donde muchos piensan que la Iglesia va a fracasar porque no va a haber finanzas, porque no va a haber dinero, porque la gente se va a no responsabilizar con a lo mejor las ofrendas y los diezmos. Mucha gente me decía de fuera que no son ni cristianos. Pero David, ¿cómo vais a subsistir ahora? Si no vais a poder recoger el cepillo, la cesta. Yo sé perfectamente que la Iglesia de este tiempo va a ser una Iglesia comprometida, va a ser una Iglesia que va a ser librada de la mano del cazador, de aquellos que maquinan contra ella, y yo sé que va a ser una Iglesia aún mucho más próspera, porque tenemos suficientes medios como para cuidar nuestras iglesias locales, tenemos suficientes medios como para poder dar
y ser generosos y responsables con nuestros y yo digo con nuestras iglesias locales. Quiero terminar y decirlo bien, y quiero decir a todos los pastores que se animen y que cobren ánimo, también que cobren ánimo, porque yo sé que muchos de sus miembros van a coger responsabilidad, y no va a caer la iglesia ni en el lazo del cazador, ni en la peste destructora, ni en nada. Dios va a traer muchísimos recursos para todos aquellos pastores que están en un momento de dificultad económica. Yo apelo a todos aquellos que están en sus iglesias locales, que ahora más que nunca es cuando más se necesita el ser generoso y comprometido con la iglesia local. Y por último, ya termino porque me encanta este último versículo que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Yo quiero decir esto más, un poquito más. La protección de Dios es algo increíble que tú tienes que experimentar. Yo recuerdo, estaba pensando en uno de los encierros más importantes de la iglesia. El encierro más importante en la iglesia está en el Éxodo 12, cuando al pueblo de Dios se le dice: meteos en vuestras casas y rociar de sangre vuestros dinteles. No quiero leerlo, yo creo que todo el mundo lo sabe. Cuando Dios iba por el faraón, cuando Dios iba por a todos aquellos que se levantaron el puño contra él, de tantas injusticias que estaba viviendo el pueblo. Dice que el clamor del pueblo, la oración a gritos, por eso es tan importante la oración, dice que lo pudo escuchar Dios y Dios actuó. Yo sé que eso es lo que va a pasar en este tiempo en la iglesia. Yo estaba escuchando la alabanza y estaba aquí pensando: sentiré a Dios. Fíjate, yo como pastor, sentiré a Dios, y estaba emocionado, yo estaba llorando. Yo sé que vamos a experimentar cosas nuevas en este encierro, en este momento tan difícil. Muchos no han pasado un día en su casa en su vida. Muchos no han pasado ni 2 días y están súper preocupados, pero confiar en Dios, que en el encierro Dios va a cortar pecados, en el encierro Dios va a traer sabiduría, en el encierro en tu casa Dios te va a proveer de que tu casa sea un remanente de paz, lo que nunca hemos podido trabajar muchos. En el encierro Dios va a hacer cosas increíbles. Bueno, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Déjame orar un momentito y ya termino, ¿ok? Pues Señor, gracias por todos los que están escuchando este mensaje. Yo pido por todos aquellos que están en dificultad, para que tú, Señor, seas su protector, su escudo, y que tú traigas una alegría, Señor, especial a la iglesia y un sentido de responsabilidad. Ayúdanos, Señor, con aquellos que sufren, que están en las dificultades más profundas. Llévanos, Señor, no sé de qué manera ni de cómo, pero, Señor, ayúdanos a ser sensibles, Señor, a ser generosos y a ser gente valiente en estos tiempos. Padre, gracias por tu iglesia en España, Señor, por cada pastor, Señor. Gracias por cada miembro de iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a la iglesia y que en estos tiempos, Señor, podamos ver tu gloria aún mucho mayor. Señor, rompe todos los esquemas, rompe todas las religiosidades. Señor, rompe todo lo que tenga que romperse, incluso rompe nuestro corazón, Señor, para ser más sensibles con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Paz, por este mensaje que de verdad que viene muy bien en estos momentos.
Pues muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que siguen conectadas. Tenemos alrededor de 200 personas, así que a ellos les enviamos un saludo. Pues vamos a dar paso ahora a lo que es la prédica en sí, después de este paréntesis que nos has hecho. Así que nos vemos ahora. Muchas gracias, Paz, por todo. Nada.